granjero billonario, sorpresa al ver a su esposa humilde estudiando en la madrugada. Era una de esas noches en las que la luna brillaba con fuerza, llenando de plata la vasta hacienda de Daniel Hernández. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el suave susurro del viento entre los campos de maíz. Daniel, un magnate agrícola adinerado y respetado, se despertó de un profundo sueño, sintiendo una inquietud inexplicable. Se sentó en su cama, el corazón latiendo desbocado, cuando una sombra cruzó su mente. Laura, su esposa, la mujer que iluminaba su vida con su bondad y dulzura. ¿Dónde estaba? Con sigilo se levantó y caminó hacia la biblioteca, un lugar que solía ser su refugio, repleto de libros antiguos y títulos brillantes que atesoraba. Lo que vio lo dejó helado. En la penumbra, entre el suave resplandor de una lámpara, Laura estaba sentada con un cuaderno abierto sobre sus piernas. Los papeles dispersos a su alrededor tenían una sola palabra en común: derecho. Ella tenía sus ojos fijos en un libro de leyes, completamente ajena al mundo exterior. La escena era incongruente. Laura, su Laura, siempre tan humilde y soñadora, había estado sacrificando sus propios anhelos por el imperio que él había construido. Mientras él dedicaba horas a expandir su negocio agrícola, ella se quedaba en un segundo plano, apoyándolo sin cuestionar. Pero aquella noche, el aire estaba cargado de secretos y ambiciones. Sintió una punzada en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? La inquietud creció en su pecho, a medida que se acercaba a su esposa. Vio una determinación en su rostro que nunca había registrado antes. Laura no solo leía, estaba estudiando para presentarse a una beca de derecho. Mientras la luz danzaba en su cabello, él sintió que la casa temblaba, como si toda la estructura estuviera a punto de desmoronarse. ¿Laura? La voz de Daniel salió como un susurro tembloroso. Ella parpadeó, levantando la mirada sorprendida. Había algo en sus ojos, mezcla de miedo y desafío. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque, respondió ella con determinación, siempre pensé en lo que quieres, pero ahora quiero lo que yo deseo. Sus palabras flotaron entre ellos, interrumpiendo el silencio de la noche. Daniel sintió como si un nudo se formara en su garganta. Se dio cuenta de que su esposa, esa mujer sencilla a la que amaba, estaba dispuesta a desafiar todas sus expectativas, todo su legado familiar. La tensión era palpable. Una tormenta de emociones rugía entre ellos. ¿Qué pasaría si Laura se convertía en abogada? ¿Y si su familia, su legado, se veía amenazado por las ambiciones de ella? Sus pensamientos estaban envueltos en un caos. No podía entender por qué su corazón se partía, pero al mismo tiempo ardía de orgullo. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un sonido irritante interrumpió el momento. Su teléfono vibraba en la mesa. Daniel lo miró con recelo. Un mensaje anónimo, una simple frase que heló su sangre. Todo lo que amas está en peligro. Ambos se quedaron en silencio. Los temores y sentimientos olvidados en un instante. El futuro era incierto y un oscuro secreto amenazaba con destruirlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Daniel se quedó paralizado. La luz de su teléfono todavía brillando en sus manos, el mensaje helándole la sangre. Todo lo que amas está en peligro.
Las palabras resonaban en su cabeza, un eco inquietante en la oscuridad. Miró a Laura, cuyos ojos se habían ensombrecido con una mezcla de miedo y determinación. ¿Quién? ¿Quién envió esto? La angustia brotó de su voz como un chorro de agua helada. Laura se encogió, pero la mirada en su rostro se mantuvo firme. No lo sé, Daniel, pero no creo que sea solo una broma. Se levantó lentamente, su cuaderno resbalando de su regazo, dejando caer las hojas esparcidas, como si fueran secretos al viento. Debemos ir a la policía, murmuró él, sintiendo que su mundo giraba. Esto no es un juego. Antes de que pudiera dar un paso, el sonido de un cristal rompiéndose retumbó en la casa. Ambos se sobresaltaron, mirando hacia la ventana. Un grito, agudo y desgarrador, les atravesó y se perdió en la quietud de la noche. Era como si un rayo hubiera partido el cielo abierto justo sobre ellos. ¿Qué fue eso? Laura preguntó, su voz casi inaudible, la valentía desvaneciéndose frente al terror. Daniel, con el corazón golpeando como un tambor, se movió hacia la entrada. Las manos temblorosas, la desesperación lo guiaba. Al abrir la puerta, la noche se sentía espesa y fría. Sin embargo, la vista que encontraron fue aún más escalofriante. En el jardín, su vecino, el anciano don Ramón, yacía en el suelo, sosteniendo una botella rota que se teñía de rojo. Su rostro, antes sereno y bondadoso, estaba ahora atrapado en una mueca de agonía. «Don Ramón», Daniel gritó, corriendo hacia él mientras el sonido de sus pasos hacía eco en el silencio aterrador de la madrugada. Laura lo siguió, el miedo desbordando en sus ojos. «Ayuda, necesitamos ayuda». Al acercarse, se dieron cuenta de que el hombre no solo estaba herido. Había un aspecto oscuro y amenazante en la situación. Alguien había hecho esto. «Daniel», Laura balbuceó, con los labios temblorosos. «¿Hiciste algo? ¿Tu familia?» El viejo vecino soltó un susurro apenas audible. «No, no están a salvo». No, su voz era un hilo quebrado. La mujer que no pudo terminar. Un estremecimiento atravesó a Daniel. Se giró hacia Laura, su mente en una espiral de confusión. «¿Sabes algo de esto? ¿Has visto a alguien?» Ella, con ojos grandes y asustados, retrocedió. «No, nunca quise que supieran». De repente, un roce helado lo atravesó. Recordó el legado familiar, los secretos que su padre había guardado bajo llave. Laura había crecido en una familia opuesta a la suya. Una familia que había estado en guerra con los Hernández por generaciones. Eso era. Todo el mundo sabía. «¿Tus padres? ¿Alguien les ha dicho algo?» «No, Daniel, no entiendes». Su voz estaba quebrando. Su mundo se desmoronaba. Pero él ya no escuchaba. Los gritos de don Ramón se hicieron más fuertes. La angustia se apoderaba del lugar, cortando el aire. Daniel sintió un vacío en el pecho. Era como si todo lo que creía, el amor, la estabilidad, estuviera desmoronándose. La conexión inquebrantable que tenían parecía una ilusión. La mujer que había interrumpido sus sueños, que había guardado sus deseos en silencio, ahora podría ser la causa de su destrucción. Daniel, temblando entre la furia y el horror, se volvió a enfrentar a Laura. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre su matrimonio y sobre su futuro, se tambaleaba como una hoja en el viento. Ante el dolor y el caos, la pregunta brotó. ¿Podía confiar en ella? La mirada de Laura se retorcía entre el terror y la defensa. Y entonces el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, rompiendo la noche. El futuro se cerraba como un puño. El eco de sus corazones latía, resonando en el aire cargado de incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué harían con los secretos que ya no podían ocultar? La oscuridad que se acercaba les chillaba un mensaje claro. El peligro era solo el principio. La sirena se acercaba cada vez más, un sonido que atravesaba la quietud como un desgarro. Daniel y Laura, paralizados por el horror de lo que encontraban ante ellos, apenas podían procesar la imagen de don Ramón tendido en el suelo, su rostro bañado en sangre y miedo. Era una escena que nunca hubieran imaginado. Mientras las luces azules y rojas iluminaban el jardín,
Una sombra se movió detrás de ellos. Daniel, inquieto, se dio la vuelta bruscamente. Fue como si un manto frío cayera sobre sus hombros. Allí, en el umbral de la puerta, estaba alguien conocido, pero también ajeno en ese momento. Nicolás, el hermano de Laura, con el rostro desencajado y los ojos desorbitados. Nicolás, ¿qué haces aquí? La voz de Laura se quebró. La confusión llenaba el aire y la noche amenazaba con tragarlos. No, no puedes. Debes irte. Nicolás no parecía en su juicio. Tenía un aspecto desaliñado, como si hubiera estado huyendo, y el sudor le perlaba la frente. Todo está en peligro. Ya no están seguros aquí. Daniel sintió que el sacudón de su corazón se intensificaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y temor. Primero don Ramón y ahora tú. ¿Qué está pasando? Laura, su mirada entre Nicolás y su esposo, parecía perdida. Dime, Nicolás, ¿qué está ocurriendo? Nicolás respiró hondo, como si quisiera calmar el torrente de emociones. Daniel, tu familia. Hay cosas que no sabes. Cosas sobre la historia de los Hernández. Algo que no hemos querido contarte, ni siquiera Laura. Su voz se volvió un susurro sombrío. Lo que ha pasado esta noche no es un accidente. El silencio se interrumpió cuando otro grito rasgó el aire. Un destello de luz en la distancia reveló que las sirenas ya estaban cerca. En ese instante, toda la vida de Daniel pareció desmoronarse. ¿Qué historia? ¿Qué secretos? La urgencia lo consumía. Necesitaba respuestas. Laura, visiblemente afectada, dio un paso hacia adelante. Daniel, yo no quise que supieras cosas del pasado, pero no podemos ignorarlo más. Su voz temblaba. Nuestra familia ha estado en conflicto desde antes de que yo naciera. Mis padres, hay mucho de lo que no habíamos hablado. Nicolás continuó, interrumpiéndola. Y esto no es solo una pelea entre familias. Hay un legado oscuro. Hay personas que no encuentran paz hasta que se salden cuentas. No es solo eso. Hay amenazas, movimientos en la sombra. Los ojos de Daniel se agrandaron mientras la realidad se posaba sobre él. ¿Qué estás diciendo? La certeza de la traición vibraba en cada palabra y él se tambaleaba entre la angustia y la incredulidad. Es tu padre, dijo Nicolás, su voz temblorosa, revelando un secreto devastador. Él ha hecho cosas que necesitan una respuesta. Este ataque a don Ramón, esto es un mensaje empapado de sangre por parte de los Hernández. Todo se congeló. El aire se llevó el aliento de Daniel. Una verdad tan violenta que su mundo, tan seguro, empezó a tambalearse. ¿Qué? ¿Mi padre? No puede ser. Laura lo miró con desesperación. Daniel, sé que no quieres creerlo, pero por favor, escúchame. Antes de poder procesar sus palabras, un eco amenazaba en la oscuridad. Muévanse, policía. Los tres quedaron paralizados. Entonces Nicolás gritó, no hay tiempo, debemos irnos ya. El pánico se infringía a cada uno de ellos, pero antes de que pudieran reaccionar, un ruido estruendoso resonó en la casa. La puerta trasera se abrió de un golpe, dejando caer una sombra ominosa en el umbral. Daniel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su familia y su vida se desmoronaba en una fracción de segundo. La revelación era un veneno. Y entonces, de la oscuridad, una risa baja y siniestra emergió, retumbando en la noche. ¿Pensaron que podían escapar de esto? Bienvenidos al verdadero juego. La osadía de la voz era un eco escalofriante. La policía llegaba, pero la amenaza ya estaba en su puerta. Y la noche, en lugar de traer revelaciones, solo prometía más caos. La vida de Daniel nunca volvería a ser la misma. La risa resonó como un trueno en la noche.
interrumpiendo la tensión que llenaba el aire. Daniel, paralizado, vio cómo la figura en la sombra se acercaba. Era un hombre alto, de mirada intensa y con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Pensaron que podían escaparse de esto? Bienvenidos al verdadero juego. El corazón de Daniel se hundió. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz llena de ira y miedo, pero el extraño simplemente se rió, como si la inseguridad de Daniel le divirtiera. Soy quien ha estado observando cada movimiento, cada secreto. Y déjame decirte, es mucho más complicado de lo que piensas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nicolás, su voz temblando. Pero el hombre no respondió. En cambio, se volvió hacia Laura, su mirada fija en ella. Tu familia, Laura, no son solo los Hernández. Hay un legado que no conocen. Un legado que se remonta mucho más allá de los conflictos de sus padres. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, mirando a Laura, quien palidecía. Su mundo, con cada palabra de ese extraño, se desmoronaba aún más. Lo que tú llamas familia es solo una fachada, continuó el hombre, su voz baja y amenazante. Ella, Laura, no es quien dice ser. Estás a punto de descubrirlo, Daniel, y créeme, desearías no saberlo. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Laura frunció el ceño, tratando de mantener la compostura, pero la confusión iluminaba sus ojos. Daniel, yo no sé de qué está hablando, intentó decir, mas su voz sonaba débil, vacilante. Eres descendiente de una línea de juristas, de abogados legendarios, pero también de sombras. Hay un pacto, un núcleo oscuro que tus padres han mantenido a salvo. Ahora su creciente ambición ha despertado a enemigos que buscan venganza, dijo el extraño, acercándose más a Laura. Y ellos van por ti. ¿Qué? Daniel se interpuso entre Laura y el extraño, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Qué clase de locura es esta? No puede ser verdad. El hombre sonrió, una expresión llena de malicia. ¿Y si lo es? ¿Y si mientras tú pensabas que Laura era la esposa amorosa y dulce que realmente conociste, ella ocultaba un pasado que podría destruirlo todo? Daniel sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estás insinuando? Laura, ¿qué significa esto? Se volvió hacia ella, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que vio fue miedo, confusión y una chispa de algo más, algo que no podría identificar. Laura, ¿quién eres realmente?, preguntó, pero antes de que ella pudiera contestar, la policía irrumpió, luces intermitentes iluminando todo. «¡Sáquense del camino!», gritaron apuntando con sus armas mientras caían sobre la escena. Todo se volvió un caos. La figura del hombre se desvaneció en la oscuridad antes de que alguien pudiera reaccionar. Daniel sentía que su mundo se partía en dos. Las sirenas siguieron resonando, pero su mente estaba atrapada en el secreto que acababa de revelarse. La mirada de Laura se quedó fija, y por un instante los dos compartieron un entendimiento aterrador. Era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el espacio entre ellos. «No tengo idea de qué demonios está pasando, Daniel», dijo ella, la voz quebrándose. «Pero debo contarte la verdad». Antes de que pudiera continuar, un oficial tiró de un lado a otro, exigiendo que se mantuvieran alejados. «Tienen que responder preguntas, ya». La confusión se apoderó de la escena, llenando el aire con gritos y órdenes. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué verdad?», preguntó él. Pero en su interior un núcleo helado se formó a medida que conectaba piezas del rompecabezas. Lo que podía descubrir, lo que Laura no había compartido, podría fracturar todo lo que alguna vez pensó que conocía sobre su matrimonio, su vida. Un oficial se acercó a Laura, exigiendo su identificación. Su rostro palideció con la presión de la atención. No tengo documentos», balbuceó. El pánico en sus ojos creció, y antes de que pudiera hacerse una idea clara de lo que ocurría, un disparo resonó a unas pocas casas de distancia. El estruendo rompió el caos y todo el mundo quedó paralizado.
Daniel miró a Laura, y en ese instante, algo en ella cambió. Se giró para mirar al lugar de donde provenía el disparo, y por un breve momento, su expresión reveló algo entre miedo y decisión. Algo que lo hizo dudar. La verdad que estaba a punto de ser revelada podría cambiarlo todo. Y las sombras que danzaban a su alrededor ya no parecía que fueran solo de los Hernández. Ella, su esposa, podría ser parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que hubiera imaginado. Las luces de la policía giraron a su alrededor como estrellas en una tormenta. El futuro, que apenas comenzaba a hacerse visible, se oscurecía de nuevo. ¿Podría confiar en Laura? ¿O estaba atrapado en un juego mortal del que nunca fue realmente consciente? La noche prometía más sorpresas, y lo que vendría sería devastador. La risa resonó como un trueno en la noche, interrumpiendo la tensa atmósfera que envolvía a Daniel, Laura y Nicolás. ¿Quién eres tú?, preguntó Daniel, su voz atravesada por el miedo. El extraño apenas se inmutó, sonriendo con una malicia inquietante. Soy quien ha estado observando cada movimiento de ustedes, y déjenme decirles, hay mucho más en juego de lo que pueden imaginar. La confusión inundó la mente de Daniel, mientras intentaba asimilar cada palabra. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué juego? ¿Qué sabes de nosotros? La ira empezaba a moldear su voz, pero el hombre se limitó a encogerse de hombros, como si las respuestas estuvieran al alcance de su mano. Todo lo que han construido, cada secreto oculto, jugará un papel y lo descubrirán muy pronto. ¡Basta!, gritó Nicolás, palideciendo. No tenemos tiempo para tus adivinanzas. ¿Qué pasa con don Ramón? ¿Quién le hizo esto? Él estaba al borde de un ataque de pánico. Daniel sintió la tensión en el aire, un nudo que aprisionaba su pecho. La figura del extraño se deslizó un paso adelante. La víctima no es lo más relevante aquí. Lo que importa es a quién van a perder a continuación. Con eso, se volvió hacia Laura, su mirada penetrante. Tu familia puede que tenga más enemigos de los que crees. Alguien dentro tiene un plan y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Un grito resonó en la distancia, un eco de terror que hizo resquebrajar aún más la noche. La escena estaba llena de caos, pero Daniel se centró en una sola idea: proteger a Laura. No quiero oír más mentiras. Laura, dímelo. ¿Qué está ocurriendo?, exigió, su corazón latiendo con fuerza. Laura pareció vacilar, buscando las palabras en el abismo de su mente. Daniel, yo no sabía que esto iba a suceder. Su voz temblaba. Un hilo de desesperación y angustia se entrelazaba en cada sílaba. Pero de repente, la puerta trasera se abrió violentamente. Un oficial apareció, su rostro marcado por la urgencia. No, se muevan. Necesitamos tomar declaraciones ya. Y ustedes tres, aléjense del hombre extraño. Los agentes comenzaron a sellar el área, creando un murmullo nervioso entre los vecinos, que comenzaban a salir de sus casas. Las luces de la policía iluminaban el horror que acechaba por todas partes. Daniel, lo que él dijo, comenzó Laura, pero en ese instante el extraño avanzó un paso más. No hay tiempo, Daniel. Lo que vendrá será devastador, y tú estás en el centro de todo. Tienes que hacer una elección. No puedes proteger a todos, no a la vez. Instintivamente Daniel se volvió hacia su esposa. ¿Elección? ¿De qué estás hablando? Era como si un velo se levantara, revelando una verdad que había estado oculta a plena vista. Las palabras del extraño empezaban a tomar forma en su mente. De repente el sonido de un disparo resonó, rompiendo el aire como un rayo. Daniel sintió que el mundo se desvanecía. La seguridad de la noche se desmoronó al instante. Miró a Laura, su expresión cambiando de miedo a una súbita resolución. «¡No!», gritó ella. «Daniel, corre». Pero antes de que pudiera reaccionar,
Un grupo de hombres enmascarados se abalanzó. Sus rostros eran sombras en la oscuridad. Y Daniel sintió un torrente de adrenalina al ver que se dirigían directamente hacia ellos. «¡Deténganse!», gritó un policía. Pero el caos detuvo el aire, y las luces parpadearon en un espectáculo aterrador. En un instante, uno de los hombres se lanzó hacia Laura, pero un grito desgarrador atravesóla. «¡Noche!», Nicolás había gritado. Daniel, paralizado, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La figura de su hermano se vio atrapada mientras intentaba protegerla, sus brazos levantados. «Nicolás». La voz de Laura se desgarró, y fue un eco de desesperación que retumbó en el aire. Daniel miró a la escena, su corazón colapsando en dolor. En ese momento la realidad se rompió. Nicolás cayó al suelo, y con él todo lo que creía saber explotó en 1000 pedazos. La risa cruel del extraño resonó nuevamente. ¿Eras capaz de protegerlo, Daniel? Ahora tus elecciones se concretan en sangre. Fue un instante devastador. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se convirtió en un laberinto de traiciones. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? El caos estallaba a su alrededor, pero dentro de su mente una nueva transformación se cierne, una nueva verdad que giraba en torno a ellos. La policía estaba atrapada en el horror de lo que sucedía, pero Daniel sintió que un poder desconocido lo abrazaba. Mientras el sonido de las sirenas se perdía en el eco, la verdadera trama se desplegaba. En sus ojos se reflejaba un nuevo destino, algo que amenazaba no solo su matrimonio, sino la esencia de su ser. Y lo que estaba dispuesto a descubrir cambiaría todo para siempre. Daniel sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La escena estaba llena de caos. Nicolás y Laura estaban paralizados, sus ojos, atónitos, fijos en la figura del extraño que a estas alturas parecía más un espectro que una persona. El grito desgarrador de Nicolás seguía resonando en la atmósfera. «¡Daniel, corre!». La voz de Laura temblaba, pero él no podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. De repente, un nuevo sonido interrumpió la locura. Un motor se acercaba a gran velocidad. Daniel se giró justo a tiempo para ver un SUV negro frenando a su lado, las luces brillantes iluminando el jardín. La puerta del vehículo se abrió de golpe y una figura salió disparada. Fue un hombre robusto, con una mirada intensa y un arma en la mano. «¡Al suelo!», gritó apuntando hacia el extraño. El caos se desató. El extraño reaccionó con rapidez, dando un paso atrás. Su sonrisa se desvaneció en un instante. «Esto es solo el comienzo», murmuró antes de desaparecer entre la oscuridad del jardín. La tensión en la atmósfera aumentó como un resorte a punto de estallar. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Daniel, gritando para hacerse oír por encima del ruido. El hombre del SUV se acercó rápidamente. «No hay tiempo, necesito que todos se queden a cubierto», dijo con voz apremiante. Laura dio un paso hacia él, el miedo radiando de su mirada. «¿Quién eres?». La pregunta brotó de sus labios como un susurro ansioso. «Soy Javier, un agente de seguridad privado. Estoy aquí por ti, Laura. Tu vida corre peligro», explicó, envolviendo a todos en un aire de urgencia. La confusión en sus ojos se convirtió en un torrente de preguntas. «¿Por qué? ¿Quién eres para decirme eso?». La incredulidad se apoderaba de su voz. «Es complicado, pero ahora no es el momento», respondió Javier. «El hecho es que tu familia no es lo que piensas, y hay personas que vienen por ustedes. Necesito que nos movamos». «¿Qué significa eso?». Daniel le lanzó una mirada inquisitiva. «¿De qué estás hablando?». Pero antes de que Javier pudiera responder, el sonido de una explosión resonó en la distancia, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. Nicolás, tomando la delantera, gritó: «¡Vamos, ahora!». Y todos empezaron a moverse.
alejándose del jardín en dirección hacia el sube. Pero mientras corrían, el cableado de un poste cercano estalló en chispas, creando una escena que parecía sacada de una película de terror. En medio del tumulto, una sombra se lanzó sobre Daniel. Cuando se giró, se encontró frente a su padre, don Fernando Hernández, una figura que había sido una constante en su vida. Su rostro estaba pálido y una expresión de desesperación cruzaba su mirada. «Daniel, no, este no es el camino». Su voz era una mezcla de pánico y advertencia. La confusión invadió a Daniel. «¿Qué estás haciendo aquí, papá?». La incredulidad llenaba sus palabras. «No hay tiempo para explicaciones, hijo. Laura, no debes marcharte con ellos», dijo Fernando apuntando hacia Javier. «Él no es quien dice ser. Estás en peligro». La realidad se retorció en su mente. «¿Qué? ¿Por qué? Papá, ¿qué estás ocultando?». Fue como si un manto se hubiera levantado, revelando secretos que habían estado enterrados por años. Laura miró a su padre, los ojos llenos de confusión y furia. «¿Qué sabes, papá?». Su padre tragó saliva, una nube de miedo cruzando su rostro. Su madre hizo un trato, un pacto que afecta a ambas familias. Y no solo eso, tú eres parte de algo más grande, de algo oscuro. Antes de que Daniel pudiera asimilar la revelación, un grito rasgó la oscuridad. El sonido se acercaba, una figura en la distancia para la que no estaban preparados. Todo lo que creían saber se desvanecía en la bruma de la noche. «Nadie está a salvo. Debemos irnos». «Ahora», insistió Javier, apremiando a todos una vez más hacia el sube. Mientras el caos seguía creciendo, Fernando se quedó atrás, su mirada en Laura, y antes de que ella pudiera replicar, él extendió la mano. «Confía en mí, hija. Hay cosas que no logramos evitar, pero hay tiempo para redimirnos». Y en ese instante, una luz brillante iluminó el cielo, como si lo celestial estuviera a punto de descender. Daniel vio la mirada de Laura, llena de dolor y traición. Algo había cambiado en su familia, algo oscuro y ancestral que nunca había imaginado. Un golpe desgarrador se escuchó en la distancia. La noche prometía más sorpresas y ardía con incertidumbre, los secretos y sombras danzando alrededor de ellos, dejando a Daniel y Laura al borde de un abismo que amenazaba con consumirlo todo. ¿Era posible que el amor entre ellos estuviera construido sobre mentiras y secretos? Mientras la luz en el cielo continuaba brillando intensamente, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para enfrentarse a la verdad? La luz en el cielo continuaba brillando, como un presagio inminente de lo que iba a venir. Daniel, Laura y Nicolás se preparaban para abordar el SUV. Pero el miedo y la confusión en el ambiente eran palpables. Las sombras se agolpaban a su alrededor, y la advertencia del extraño retumbaba en sus oídos. «Veamos quién verdaderamente eres, Laura». Resonaba como un eco en la mente de Daniel. El aire se volvía cada vez más denso y tenso. La presión en el pecho de Daniel se intensificaba. «¿Qué está pasando? Necesito saber la verdad», insistió, su voz un hilo de desesperación. Laura, asustada, miró a su padre, quien ahora se encontraba al borde del colapso. Las sirenas resonaban unas tras otras, creando una sinfonía de caos. Antes de que Laura pudiera contestar, todo se iluminó de repente. La luz en el cielo se transformó en un estallido deslumbrante que pareció tragarse todo a su alrededor. Daniel cerró los ojos, cegado por el resplandor, y cuando los volvió a abrir, se encontró en una escena completamente diferente. La atmósfera había cambiado. En lugar de la noche oscura y cargada de tensión, se encontraba en un espacio que recordaba vagamente su infancia, un viejo taller de carpintería.
lleno de herramientas y el aroma inconfundible de la madera recién cortada. Confundido, giró sobre sí mismo. ¿Qué está pasando?, balbuceó. Y allí, detrás de una mesa de trabajo, lo vio, su padre, don Fernando, rasguñándose la cabeza como si hubiera encontrado una solución. Daniel, tienes que escucharme. No es lo que piensas, no es lo que creerás que es. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? La incredulidad tejía sus palabras. Todo esto es parte de un plan, un juego más grande de lo que imaginas. La vida que has vivido, la imagen que tienes de nosotros, está construida sobre mentiras, dijo Fernando, su voz temblorosa. Laura está en peligro, pero también lo estamos nosotros. Hay secretos que han estado ocultos por generaciones. ¿Qué secretos? La confusión comenzaba a convertirse en furia. Dilo de una vez, estoy cansado de las dudas. Fernando vaciló. Pero antes de que pudiera responder, la figura de Javier apareció de la nada espontáneamente. ¿Lo ven? No pueden escapar. Todos están atrapados en este retorcido destino, afirmó, su mirada fría y calculadora. Ustedes dos, cállense, dijo de repente Nicolás, que había estado en silencio mirando a su hermano y a su padre. Es momento de que la verdad salga a la luz. ¿Qué verdad, Nicolás? Daniel lo desafió, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Pero la mirada de Nicolás se tornó seria. Porque tengo que decir algo, y no puedo quedarme callado más tiempo. Laura, no eres quien dices ser. Daniel sintió que el aire se le escapaba. ¡Qué miedo! Al instante, todos en la habitación quedaron paralizados. Mamita, ¿tú estás viva? La incredulidad se apoderó de Daniel. Pensaba que había perdido a su madre hace años. Silvana, con lágrimas en los ojos, se acercó a él, y en un abrir y cerrar de ojos, el círculo de secretos se desató. Nunca estuve lejos, querido. Pero no es el momento de explicaciones. Necesitas saber que todo lo que creías sobre tu familia es un laberinto de mentiras, y lo que se cierne sobre nosotros es mucho más grave de lo que imaginas. Con esas palabras, el mundo de Daniel se congeló, y antes de que pudiera absorber lo que significaba, un estruendo sacudió el taller, como un golpe del destino, y la luz se apagó, envolviendo todo en la más profunda oscuridad. La verdad quedaba atrapada en un mar de sombras, y su pregunta resonaba en el vacío. ¿Qué está pasando realmente? Las luces de la policía seguían girando afuera, mientras un silencio profundo llenaba la habitación con una sensación de que la noche apenas comenzaba. La luz se apagó abruptamente, envolviendo todo en una oscuridad impenetrable. Un silencio pesado se hizo eco en el viejo taller de carpintería, y Daniel sintió como si su corazón se detuviera. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido con su familia? ¿Por qué estaban aquí? Sentía el aliento acelerado de Laura a su lado, pero la tensión en el aire era palpable. Era como si la noche hubiera cobrado vida, susurros ocultos llenando los rincones. «Mamita, ¿dónde estás?», preguntó desesperado, su voz atravesando la penumbra. «Daniel», la voz de Silvana resonó, entrelazada con miedo y amor. «Tú debes salir de aquí ahora. Ellos han venido por ti». Las palabras hicieron eco en su mente y un nudo se formó en su garganta. «¿Quiénes? ¿Quiénes han venido?». Su voz aumentó en intensidad, y de repente una puerta trasera se abrió de golpe. La mezcla de luces de la policía iluminó fugazmente el taller, revelando una escena caótica. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, una figura familiar apareció en el umbral. A medida que la luz brillaba sobre él, el estómago de Daniel se hundió. Era su hermano mayor, Gabriel. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad brotó. La tensión en la sala se elevó. La mirada de Gabriel estaba llena de desesperación. «No hay tiempo. Ellos vienen por ti y por Laura. Tienen un plan». «¿Un plan?
Explícate, ladró Daniel. La mezcla de alivio e incertidumbre lo envolvía. Pero antes de que Gabriel pudiera responder, un estallido resonó fuera del taller. El retumbar de un motor acercándose, y a sus espaldas, un grupo de hombres enmascarados emergió de la nada, el terror palpable mientras su figura se acercaba rápidamente. ¡Corre! ¡Corre!, gritó Nicolás, empujando a Laura hacia la salida. El caos se desató. Todos comenzaron a moverse, pero en la confusión, un grito desgarrador resonó desde el exterior. ¡No! ¡No! Era el grito de su madre. Daniel sintió que el tiempo se congelaba. Una mezcla de pánico y furia se apoderó de él. «No, mamá», explotó en su pecho. «No puede estar pasando esto». Los hombres empujaban hacia la entrada, obligando a todos a retroceder. En ese instante, el suelo tembló. Una explosión sacudió el lugar. Las cenizas volaban. Todos se lanzaron al suelo, pero Daniel no se movía. La risa burlona del extraño resonó en su mente, mientras la oscuridad amenazaba con tragarse todo. Cuando finalmente abrió los ojos, la situación había cambiado de repente. Silvana y Gabriel yacían en el suelo, inmóviles. Un dolor desgarrador se apoderó de él. «¡Mamá! ¡Gabriel!». Pero las palabras se perdieron en el caos. Nicolás, lleno de miedo, gritaba: «Daniel, tenemos que irnos, ahora». Fue entonces cuando el giro más devastador llegó. Entre el humo y los escombros, una figura emergió. Era Laura. Pero su rostro estaba marcado por una expresión cruel, una sonrisa que no correspondía a la mujer dulce que Daniel conocía. «Lo siento, Daniel, pero los secretos no pueden ser ocultos por más tiempo. Es hora de que todos sepan la verdad». La mirada en sus ojos cambió. Una chispas de algo oscuro relucía. «Yo soy la heredera, el legado de los juristas y esto necesario». El frío le atravesó la piel. En un instante, todo cambió. Las palabras de Laura se entrelazaron con su historia familiar, sugiriendo una conexión que Daniel nunca había imaginado. «¿Qué, Laura? ¿Qué estás diciendo? ¿No?». Las palabras salieron de su boca como un grito desgarrador. La risa en su voz resonaba a su alrededor. Mientras el caos continuaba desmoronándose, el amor que había sentido por ella chocaba contra esta revelación. ¿Qué era esto? ¿Una traición? El humo subía, y con él un nuevo destino se cernía. La verdad se alzaba sobre ellos, oscura y peligrosa. Todo lo que Daniel había creído, hasta ese momento, se desvanecía, dejándolo no solo con dolor, sino con una incertidumbre desgarradora. La noche prometía más caos, y la sonrisa de Laura lo dejaba atrapado en una red de mentiras y misterios. Entonces, justo cuando todo parecía perdido, un grito rompió el aire. «¡Alto!». Era un oficial de policía, saltando entre los escombros. «Están arrestados, todos», declaró mientras la oscuridad se deslizaba. El futuro será aún más trágico. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo se enfrentarían a lo que estaba por venir? La incertidumbre envolvía todo. La luz intermitente de la policía iluminaba el taller, creando un ambiente surrealista envuelto en caos. Daniel sentía que su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en su pecho. «¡Mamá! ¡Gabriel!», gritó, su voz quebrándose en medio del aparejador de tensión. Laura, a su lado, parecía una sombra distante. Su sonrisa se había desvanecido, y su mirada se llenaba de un miedo palpable. «¡Alto!», ordenó un oficial, pero el eco de la voz no era suficiente para detener el caos que los envolvía. Al instante, los hombres enmascarados comenzaron a entrar, y el aire se llenó de gritos y una adrenalina desgarradora. Daniel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No, no, no», repetía, mientras se movía como un autómata hacia la salida. Pero el suelo se había convertido en un campo de batalla. Las sombras surgían de cada rincón. Y en ese momento, mientras las luces azules y rojas giraban alrededor, un dolor profundo atravesó su pecho. Laura dio un paso hacia él, su expresión transformada. «Daniel, espera».
La voz se rompía, pero él no podía escucharla. Estaba atrapado en una espiral de confusión y miedo. De repente, un estruendo resonó. Un hombre, un desconocido, apareció. «¡Es ella!», gritó. «Ella es la que buscamos». Las palabras lo atravesaron como un puñal. ¿Qué querían de Laura? «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro, pero se perdió entre el caos. Laura se puso a su lado, su rostro blanqueado por el miedo. «No, no es la que crees. Laura es parte del pacto, de la maldición que pesa sobre nuestras familias». La mirada de la figura era intensa, llena de una furia contenida. Daniel sintió que el aire se le escapaba. En ese instante, un estruendo más fuerte resonó. La ventana estalló en 1000 fragmentos, y la luz del taller se oscureció. Algo salió volando, un objeto oscuro, veloz. Parecía un proyectil. Daniel no pudo reaccionar. Todo sucedió en un instante. Un golpe sordo, el sonido de un cuerpo cayendo al suelo, y luego un grito desgarrador. «No», la voz de Laura lo dejó helado. El tiempo se detuvo. Se giró lentamente hacia donde provenía el grito, y lo vio. Nicolás, caído. Él. Rostro pálido y una mancha roja extendiéndose por su camisa. La confusión se convirtió en horror. «Nicolás». Daniel se lanzó hacia él, pero entre la desesperación se dio cuenta de que todo se desmoronaba a su alrededor. La risa burlona del extraño resonó nuevamente. «Ella es la clave, Daniel, el legado que tú no conocías». Mientras las palabras caían sobre ellos, el caos se intensificó. Las luces de la policía iluminaban la escena, y en medio de ese espectáculo aterrador Daniel sintió un nudo en el estómago. Nicolás abrió los ojos y en su mirada había un atisbo de destino. «Daniel, la verdad», murmuró, antes de que la vida se escurriera de su cuerpo. La escena se volvió surrealista, como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. «Laura», gritó, desesperado por entender. «¿Qué pasa? Tienes que decirme». La conexión que habían compartido era ahora un abismo. Ella estaba paralizada. Su rostro reflejaba terror, y en ese instante algo en sus ojos cambió. «Daniel, yo», comenzó, pero de pronto el hombre siguió su camino. El secreto de las familias no puede ser ignorado. Todos pagarán el precio. Un ruido fuerte, un golpe retumbante en la puerta principal, y un grupo de personas irrumpió, algunos uniformados, otros con rostros familiares. «No pueden estar aquí, es una trampa», gritó uno de los agentes. La confusión se multiplicó. Daniel miró a Laura, luego a Nicolás. «Espera, ¿quién eres realmente?», le preguntó, su voz en un hilo. «Soy la hija del jurista, y tienes que entender. Punto». «Daniel, hay algo más. Hay algo que no sabemos». La verdad comenzó a retumbar como un tambor en sus oídos, y de repente se escuchó un estallido. La puerta trasera voló en pedazos, revelando lo que nunca esperaría. Un grupo de hombres igualmente enmascarados, pero con un aura de autoridad. «Dennos a Laura», gritó uno de ellos, su voz resonando como si toda la habitación se fuera a desmoronar. La mirada de Laura se volvió fría y decidida, y algo en su expresión cambió. «No puedo dejar que lastimen a mi familia», susurró, como si estuviera hablando más para sí misma que para Daniel. «¿Qué, Laura?». Un golpe repentino llenó el aire a su alrededor. En un solo movimiento, Laura se lanzó hacia adelante, enfrentándose a aquellos hombres con una determinación que dejó a Daniel atónito. «No», gritó, sabiendo que el abismo que se había formado entre ellos era más profundo de lo que jamás imaginó. De repente, un grito desgarrador resonó. Laura había sacado un arma, como si despedazara la imagen de la mujer amorosa que había conocido. Sin embargo, su mirada era feroz. «No me toquen». El mundo se detuvo. Aquello que creía que era su vida se desmoronó, y en ese instante todo dio un giro inesperado y trágico. El caos reinaba.
Pero la verdad era aún más aterradora. ¿Quién era realmente Laura? ¿Qué secretos oscuros escondía? La respuesta se encendió como un fuego, prometiendo consumirlo todo. El taller era un caos absoluto. La luz de las sirenas se reflejaba en caras llenas de terror y confusión. Daniel miraba incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Laura, su amor, la mujer a quien creía conocer, levantó su arma frente a aquellos hombres enmascarados. El terror le apretó el pecho. «No, Laura, esto no es la solución», gritó, con la voz desgarrada. Laura temblaba, pero su mirada era firme. «Tienes que entender, Daniel, no se puede permitir que destruyan lo que somos. No podemos dejarlos ganar». Había un fuego en sus ojos que, más que intimidar, lo aterraba. ¿Quién era realmente Laura? Mientras los hombres avanzaban, las sombras de la incertidumbre se cernían sobre ellos. «Detente», ordenó uno de los agentes de policía, pero su presencia apenas podía contener la tensión. ¿Qué había llevado a Laura a este punto? ¿Acaso había estado involucrada desde el principio? «No hay tiempo para esto», gritó uno de los enmascarados. «Dame la llave del legado y podréis salir con vida». El aire vibraba con la amenaza palpable. En ese instante, no solo la familia de Daniel estaba en riesgo, era la vida de todos los que amaba. Daniel miró a Laura buscando respuestas, pero su expresión solo reflejaba determinación. «¿El legado? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz quebrándose. La verdad, quebrada entre sus dos mundos, estallaba a su alrededor. «Luis, vamos, hazlo», dijo otro enmascarado, desafiando la calma en la que habían intentado mantener la situación. «Es la única forma». Y ahí, en ese preciso instante, la casa estalló en luces brillantes, revelando más de lo que podrían soportar. Los hombres se abalanzaron, pero Laura se mantuvo firme, su voz temblando. «Nadie va a hacerles daño mientras yo esté aquí». En un giro cuasi cinematográfico, Daniel sintió que su mundo, con todos sus miedos y secretos, iba a desmoronarse. De repente, Nicolás avanzó. «Laura, ¿qué estás haciendo?». Su voz resonó cargada de angustia, como si intentase despertar la verdad oculta. Se volvió hacia Daniel. «Daniel, escúchame. Laura no es el enemigo, pero necesitamos saber la verdad». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «No, no puedo dejar que esto termine así. Hay cosas que no entiendes, Daniel». Decidida, se llevó la mano a la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La atmósfera podía partirse, y el desenlace era inminente. «¡Basta!», gritó Daniel, el dolor en su voz atravesando a todos. La culpa, la traición y el amor estaban en una feroz batalla. «No podemos seguir así. Necesitamos unirnos, no destruirnos». Fue entonces cuando la explosión sucedió, y todo se iluminó de manera fulgurante. Daniel sintió que el tiempo se detenía. Cuando la luz se desvaneció, lo que quedó fue una profunda calma, y al mismo tiempo un eco de promesas rotas. De pie entre los escombros, con su familia a su lado, supo que estaba listo para enfrentar la verdad. Los agentes de policía, con sus armas desenfundadas, rodearon el lugar. «¡Fuera! ¡Al suelo!», gritaron, mientras el caos se transformaba en ruido. Y en ese preciso momento, el hombre del taller dijo con una voz que retumbó con certeza: «Ya no hay vuelta atrás, la verdad saldrá a la luz. Y lo que sea que el destino tenga para ustedes, lo afrontarán juntos». Daniel y Laura se miraron, buscando esa chispa de esperanza que todavía brillaba entre ellos. «Vamos a resolver esto juntos», susurró. Era el momento de luchar, no solo por el presente, sino también por el futuro que deseaban construir. Con la tensión en el aire y el destino esperando ser reclamado, la historia de los Hernández se entrelazó con Laura, entre secretos y desafíos, creando un nuevo legado que, aunque oscuro, prometía no rendirse y seguir adelante. Y mientras el eco final de la noche resonaba en sus oídos, supieron que,
A pesar de todo, el amor era su mayor fortaleza, pero no se detuvo ahí. La batalla por la verdad y el entendimiento apenas comenzaba. Esa noche les enseñó que nunca podían ignorar lo que realmente eran. Y tú, querido lector, si has disfrutado este viaje y quieres seguir siendo parte de la increíble historia, tienes que suscribirte ahora al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Pulsa ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.